El día de hoy vamos a ver una introducción, los primeros 2 versículos. ¿Y qué pasaje, verdad? Hebreos 12, un pasaje muy conocido. Quizás muchas veces lo has escuchado fuera del estudio, del contexto de Hebreos, ¿no? Y un pasaje que se usa mucho para animarnos a seguir adelante, ¿no? A no desmayar, a correr la carrera correctamente, ¿no? Pero hoy vamos a verlo en su contexto y vamos a tratar de entender de una forma más, no más correcta, sino más clara de qué está hablando y cómo eso se puede aplicar para nosotros el día de hoy. Entonces, si estás por ahí, quisiera comenzar leyéndolo. Hebreos 12, verso 1 y 2. Dice así: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Señor, muchas gracias. Gracias por este domingo, este día, Señor, que tú has hecho para que juntos podamos venir a adorarte, Señor, a alabarte. Cada día, Señor, para nosotros es un día de adoración, Señor, lo sabemos. Pero hoy es especial porque nos reunimos a eso, Señor. Y te damos gracias. Como tu iglesia, Señor, venimos a bendecir tu nombre, pero también venimos a escucharte, Señor. Así que dirige este tiempo, háblanos, Señor, a través de tu palabra. Señor, quita cualquier distracción que pueda haber en nuestro corazón, en nuestra mente, en este lugar, y permítenos poner toda nuestra atención a lo que tú nos quieres enseñar esta mañana. Y pido eso, que sea tu Santo Espíritu, Señor, hablando, Señor, a través de tu palabra. Lo pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Ok. Pues bueno, ahí está el pasaje, ¿no? Por tanto, ¿no? Dice el texto, nosotros también, ¿no? Y el escritor nos invita aquí, ¿no? Va a empezar a hacer una invitación, ¿no? Obviamente a sus lectores. Déjame recordar el contexto, ¿no? Esta carta está escrita, se llama Hebreos, aunque no dice a quién está dirigida, pero por el contexto se entiende a quién está dirigida, ¿no? Un grupo de hebreos, un grupo de israelitas, ¿no? Judíos que habían creído en Jesús para salvación. Se les fue predicado el evangelio en un momento en sus vidas y ellos decidieron seguir a Jesús y creer en Jesús, ¿ok? Pero ellos habían comenzado a experimentar la persecución por causa de Cristo al seguir a Jesús, y obviamente una persecución muy clara en ese momento, porque siendo judíos, ¿no? Comienza un nuevo movimiento, ¿no? Que sale precisamente de un nombre judío que se decía el Mesías, ¿no? Cristo Jesús. Claro, sabemos que es así y es verdad. Pero de repente piensan como un judío, ¿no? O sea, está levantando un nombre diciendo que es el Cristo, es el Mesías, mucha gente lo está siguiendo. Ese hombre acaba de morir en una cruz y dicen que resucitó, ¿no? El tercer día, y todos están siguiendo a este hombre. Los judíos, obviamente, en su celo se iban a enfadar, iban a empezar a perseguir a esos hombres. Y recuerda algo, la iglesia primitiva, la iglesia del primer siglo, estaba conformada principalmente por judíos. Claro, y había gentiles, ¿verdad? Pero ahí en Jerusalén eran más judíos los que se habían convertido a Cristo, ¿no? En Hechos capítulo 2 vemos eso, ¿no? Eran judíos de otros lugares, pero eran judíos. Y muchos creyeron en Jesús, pero eso iba a implicar esa persecución, ¿no? Esa hostilidad de su pueblo hacia ellos, precisamente. Y entonces estos hebreos habían comenzado a experimentar esa persecución, ¿ok? Por seguir a Jesús, por confiar en Jesús. Sus propias familias los habían desechado, los habían dejado, abandonado, desheredado, etcétera, etcétera. Les habían quitado sus bienes. Ellos ya habían experimentado esto, ¿ok? No estaban comenzando a experimentar la persecución, ya lo habían hecho, leímos el capítulo 10. Pero en un momento se cansaron. Llegó un punto donde se fastidiaron. Llegó un punto donde dijeron, ya no podemos seguir. Ya no podemos seguir sufriendo así. Entonces, ¿qué hacen? Intentan regresar al judaísmo, ¿no? Pero de una manera un poco sutil, tratando de mezclar, ¿no?, a Cristo con la religión judía, ¿no?, con el sistema levítico. Y eso es un grave error, ¿no? ¿Por qué lo menciono? Porque el día de hoy hay personas que siguen haciendo eso, intentando eso, ¿no? Lo que se llaman judíos mesiánicos, ¿no? Muchos se nombran así. Sí, nosotros creemos en Jesús, pero también somos judíos. Creemos que para ser salvos tenemos que pertenecer al pueblo judío y creer en Jesús. Es un grave error que la Biblia refuta, el Nuevo Testamento refuta eso. Libros como Gálatas, ¿no? Es muy claro el mensaje acerca de ese libro. Romanos habla de eso, Segunda de Corintios. ¿Por qué? Porque eso está introduciendo en la iglesia primitiva, ¿no? Y es
Y es interesante que aún el día de hoy siga habiendo eso. Entonces es importante que nos mantengamos firmes en la fe en Cristo, porque solo es Cristo, no es Cristo y la religión judía, solo es Cristo quien salva, ¿verdad? Es la fe en Él. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo, ¿verdad? Por medio de Jesucristo, no por medio de Jesucristo y la religión judía. Bueno, el punto es que estos hebreos están tratando de regresar, entonces están desmayando y no veían el error que estaban cometiendo. Entonces el escritor de Hebreos escribe esta carta con ese fin y propósito, mostrarles su grave error. Porque Pablo lo dice de esta manera, los que quieren continuar por la ley, dice, de Cristo se han desligado. Es lo que dice Pablo en Gálatas. Y eso es lo que está sucediendo, se dan cuenta de eso. Ellos pueden decir, bueno, sí creemos en Jesús, pero también vamos a llevar nuestros sacrificios al templo, vamos a hacer los votos, los rituales, etcétera, pero sí creemos en Jesús. Era un grave error, ¿no? Y el escritor lo ha estado mostrando. Estás dejando algo obsoleto, algo que sí, Dios en algún momento lo hizo, lo dio para que pudiéramos acercarnos a Él, pero lo que Jesús vino a hacer fue un nuevo pacto, ¿recuerdas? Algo mejor, y es lo que Hebreo nos está mostrando, lo que Jesús hizo vino a hacer mejor que todo, un mejor mediador, una mejor ofrenda, un mejor sacerdote. ¿Recuerdas todo eso? No puedes regresar a esas cosas. Jesús es suficiente para ti, para mí y para ellos. Entonces, lo que hace aquí es animarles a poner sus ojos solo en Jesús, ¿ok? Que es lo que leamos ahorita. Pero recordemos algo, él viene hablando de toda esta galería de hombres y mujeres que vivieron por fe y para fe. Capítulo 11, ¿recuerdas? Vimos por última vez esto, ¿no? Todos estos se mencionan alrededor de 17 personas en el capítulo 11 que dieron testimonio de su fe y vivieron por fe, dando testimonio de que se puede vivir por fe en esta tierra, ¿ok? Y ese es el punto, ¿no? Es como si el escritor llamara a estos hombres delante de los hebreos y los presentara y dijeran, vean, ellos vivieron por fe, aún en el Antiguo Testamento fue solo por fe. Ellos nunca confiaron en una religión o en algo más, solo vivieron por fe, creyendo en Dios, ¿ok? Entonces, dice, por tanto, nosotros también, ¿no? Y claro, él está hablando de los hebreos, pero eso también aplica para nosotros el día de hoy, porque está hablando de creyentes. Él mismo, el autor mismo, se identifica. Dice nosotros, no ustedes, ¿verdad? Nosotros también, ¿verdad? Entonces el escritor nos invita a seguir el ejemplo de los testigos del capítulo 11, con base en lo que Dios hizo mejor para nosotros. Déjame explicarlo. Vamos a leer los últimos 2 versículos del capítulo 11, fíjate, porque es el contexto. Algunos dicen, bueno, sabemos tú y yo que la Biblia tiene capítulos, versículos, pero eso no fueron inspirados por Dios, ¿ok? Eso los puso el hombre para ubicar más rápidamente los pasajes en la palabra de Dios, ¿ok? Entonces, esos capítulos, estas divisiones que hay en la Biblia, pues realmente no son inspiradas por Dios, ¿no? Es una carta que se puede leer recorrido. Claro, hay párrafos, hay puntos de aparte donde de repente pasa un tema, pero todo lleva un hilo conductor. O sea, la idea del escritor es una y va hablando sobre esa idea, ¿no? Pero aquí algunos dicen, estos primeros 4 versículos del capítulo 12 están totalmente ligados al capítulo 11, ¿no? Ese por tanto nos muestra eso, ¿ok? Entonces, ese por tanto, dice el pastor Fermín, sería importante de que ver qué tanto, ¿no? O sea, de qué está hablando, ¿no? Y los últimos versículos nos da el contexto. Fíjate lo que dice el verso 39 del capítulo 11. Y todos estos, hablando de estos hombres, ¿no? Y mujeres de fe, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, ¿no? El testimonio que dieron de vivir por fe en esta tierra, dice, no recibieron lo prometido. ¿Recuerdan lo que vimos esto? No recibieron lo prometido. ¿Cuál es la promesa a la que se refiere aquí? Cristo Jesús. Lo esperaban, lo creían, pero no lo vieron llegar. ¿Ok? Los hebreos sí lo vieron. Sí lo vieron. Aunque es la iglesia primitiva, quizás algunos de ellos pudieron conocer a Jesús. Quizás algunos de ellos sí vieron a Jesús en ese momento. Entonces dice, ellos, no recibieron lo prometido. ¿Por qué? Va a explicar el verso 40. Proveyendo Dios, y da la explicación. ¿Por qué? Porque Dios hizo una provisión. Proveyendo Dios alguna cosa mejor. ¿Para quién? ¿Para ellos? No, para nosotros. ¿Te das cuenta? Es por eso que Dios no les dio esa promesa de Jesús. Porque Dios proveyó alguna cosa mejor, algo mejor.
Por eso te decía, esto es con base en lo que Dios hizo mejor para nosotros. Dice, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. ¿Okay? Entonces, Jesús vino, lo sabemos. Jesús vino y murió en una cruz, pagando el precio de sus pecados. Y siempre ha sido por fe. Claro, los judíos del Antiguo Testamento, los israelitas, los hebreos, ellos creían en el Mesías. Ellos confiaban en el Mesías. Aún antes de la promesa del Mesías, ya en el tiempo de reyes, ellos creían en la promesa, no como el Mesías porque no se había revelado como el Mesías, se había revelado como la simiente de la mujer en Génesis capítulo 3, verso 15. ¿Recuerdan? Esa promesa por la cual vivió Abraham, Isaac, Jacob, la promesa que Dios les había dado. ¿Sí? Y eso es fe, igual que nosotros. Ellos creían en algo que iba a suceder. Nos creemos en algo que ya sucedió, pero siguen siendo lo mismo, fe. Y nosotros, Dios proveyó algo mejor para nosotros, que es ya conocer que Jesús vino a morir por nuestros pecados en la cruz. Ellos ya no entendían eso. Bueno, ni siquiera los discípulos, ¿verdad? Llegan a entender lo que Jesús venía a hacer. Ellos siguen pensando que Jesús era un libertador político, ¿verdad? Pero no se dan cuenta que un libertador espiritual primeramente vino así. Entonces, nosotros hemos visto una provisión mejor de parte de Dios, porque ahora Jesús ya ha venido. ¿Se dan cuenta? Entonces dice, por tanto, por esto, porque Dios provee algo mejor para nosotros, nosotros también. ¿Nosotros también qué? Déjame adelantarme. Dice, despojémonos de todo el peso del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Esa es la invitación. Pero antes de eso dice, nosotros también teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos. Y es interesante esto, ¿no? O sea, antes de pasar a la invitación nos dice, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos. Obviamente los testigos que se mencionan aquí son los creyentes citados en el capítulo anterior, ¿verdad? Y el escritor nos está mostrando, hay muchos que ya han corrido esta carrera antes que tú y que yo. Y han llegado a la meta. ¿Sabes qué significa eso? Que sí se puede. Ahora sí que sí se puede. No nos vamos a quedar en penales. Aquí sí llegamos a la meta. Y te vamos a ver cómo y por qué. Entonces, todos ellos, esta nube de testigos, son estas personas que vimos en el capítulo 11. Ahora, aquí hay algunas cosas que de repente la gente piensa, ¿no? Esta nube de testigos, la gente piensa que es como si estos testigos, hombres de fe y por lo tanto todos los creyentes antes de nosotros y los que se han adelantado, desde el cielo pueden estar viéndonos correr la carrera, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Entonces, ¿a una persona que está en el cielo puede vernos aquí en la tierra? ¿Puede estarnos viendo? ¿Tu familiar que se adelantó puede estarte viendo el día de hoy? No está diciendo eso, ¿ok? No hay ninguna porción en la palabra de Dios que enseñe eso o algo así. Esto no lo está diciendo aquí, ¿ok? Ahorita vamos a tratar de entender lo que está diciendo. Entonces, esto debe entenderse más bien como una metáfora, ¿ok? La palabra testigos, déjame explicarlo, la palabra testigos en griego es martus, de donde viene nuestra palabra mártir, ¿ok? Un testigo aquí, o en la palabra de Dios, tiene más sentido de una persona que como un mártir, sabemos que un mártir es alguien que ha muerto por algo, ¿verdad? Con un propósito. Pero mártir, algunos dicen que la vida, lo más importante del mártir no es su muerte, como muchos se ve, sino su vida, cómo vivió, ¿ok? Y eso es lo que vemos aquí. Testigos de que han vivido por fe y para fe, a grado que ir hasta la muerte. Como vimos al final del capítulo 11, ¿verdad? Muchos fueron aserrados, apedreados, etcétera, muertos a filos de espada. Muchos murieron realmente hasta ese grado. Entonces, cuando los menciona como testigos, no significa que ellos sean los espectadores dentro del estadio que están testificando desde el cielo nuestra manera de correr. Ellos más bien son un ejemplo para todos los que deciden correr esta carrera. Son testigos, dan testimonio de que se puede correr esta carrera. Esta gran nube de testigos recibió el testimonio de Dios, de haber vivido agradando a Dios por medio de la fe. Déjame recordar esto en el capítulo 11, verso 2, que desde ahí es donde empezamos a ver esta palabra de testimonio. Dice el verso 2, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos, ¿no?
Entonces, lo que está haciendo es mostrándonos que esos hombres y mujeres son testigos, pero son testigos porque nos dan un testimonio. Verso 39, ¿no? Lo que leímos hace un rato. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, ¿te das cuenta? ¿Cómo alcanzaron este testimonio? Mediante su fe, ¿verdad? Entonces son testigos que lo que hacen es testificar que mediante la fe podemos ser perfeccionados en Cristo, que mediante la fe podemos llegar a la meta. Por lo tanto, no son los espectadores o el público que está en el estadio viendo las Olimpiadas, ¿me explico? La carrera. No, son personas que están ahí para hacernos recordar que se puede vivir por fe. Son ejemplos de fe para nosotros. Por lo tanto, se convierten en una nube de ejemplos que enseñan cómo es vivir por fe. Estos testigos están rodeando nuestra mente con el fin de servirnos como ejemplo y para darnos ánimo en los momentos difíciles. En algún momento te decía, cuando estudiamos Efesios 11, te decía, qué padre es poder ver el ejemplo de hombres y mujeres que vivieron por fe, ¿no? Y te animaba y te decía, te platicaba más bien que muchas veces a papás, ¿no? Que están pasando por situaciones con sus hijos, les digo, anímales a leer biografías de misioneros cristianos, ¿no? ¿Por qué? Porque y ya cuando lo leen ellos dicen, no, pues sí, ¿no? O sea, cuando lo lees dices, wow, o sea, te anima mucho a ver la vida de otros que vivieron por fe. Y te anima a ver cómo sí se puede vivir por fe y confiando en Dios. Y vivir de esa manera, de una forma diferente en este mundo caído, agradando a Dios, ¿verdad? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 11:6, ¿verdad? Entonces, eso es lo que está haciendo el escritor. Está trayendo delante de ellos a estos testigos, mostrándoles, miren, ellos vivieron por fe y para fe. Y podemos vivir así. Y tenemos esta gran nube de testigos que tiene ese fin y propósito, animarnos. ¿Animarnos a qué? A despojarnos, ¿verdad? A correr con paciencia la carrera. Pero para poder correr la carrera, lo primero que nos dice es esto. Nosotros también despojémonos, dando a entender que estos hombres y mujeres del capítulo 11 cumplieron esto. Ellos se despojaron del peso y del pecado que les asediaba y corrieron con paciencia la carrera que tenían por delante. ¿Qué significa esto? Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Esta palabra despojarse es muy interesante. Esta palabra también se usa como referencia a dejar a un lado, desechar. Es como quitarte, desvestirte, quitarte la ropa. Así se usa algunas veces en la Biblia. Déjame dar algunas citas donde se menciona esta palabra y quizás las conoces, las has escuchado. Colosenses 3:8. Colosenses 3:8 dice, pero ahora dejad, esa palabra despójate, dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. El apóstol Pablo también tenía esto en mente, ¿no? O sea, tienes que despojarte de estas cosas. No puedes correr la carrera que tienes por delante con sobrepeso, ¿me explico? Tienes que despojarte. Santiago 1:21 también habla de esto. Santiago 1:21 lo vamos a ver próximamente, la siguiente carta. Capítulo 1, verso 21 dice, por lo cual desechando, esa es una palabra, despójate, desecha, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas, dice Santiago. Entonces desecha, despójate de estas cosas, déjalas a un lado. Y un pasaje muy conocido es Efesios capítulo 4. Efesios 4, verso 22. Déjame leerlo. En cuanto a la pasada manera de vivir, ¿recuerdas? Despojaos del viejo hombre, dice ahí, que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Te das cuenta? La Biblia nos invita a eso. Despójate del viejo hombre. Porque ese es el problema. A veces ahí vamos cargando el viejo hombre. Y es un sobrepeso que nos va a quitar velocidad para correr la carrera que tenemos por delante. Nos va a estorbar. Dice, despójate. ¿Okay? El despojarte, lo primero que veo aquí es esto. Es algo voluntario. Nadie más te va a despojar. Tú tienes que hacerlo. El sentido de esta palabra, despójate, despojémonos. Es algo que cada uno debe de hacer por sí mismo. Nadie puede hacerlo por nosotros. Creo que es un grave error y muchos piensan así.
bueno, Dios me va a despojar. No, aquí Dios dice, o sea, yo estoy contigo y te vamos a ver de qué manera, pero tú tienes que despojarte. Tú tienes que participar. Porque a veces en esta carrera pensamos que todo lo va a hacer Dios. Y no, tú y yo tenemos que participar. ¿Okay? Si al final la gloria va a ser para Él, toda la gloria va a ser para Él y así va a ser. ¿Sí? Pero Él nos invita a participar de su santidad. Y para eso tenemos que despojarnos. No cometas ese error de decir, bueno, Dios va a hacer su obra, ¿no? Dios, yo voy a orar y que Dios me despoje. No, tú tienes que hacerlo. Esto implica ¿qué? Compromiso, obediencia. Despójate. Un corredor, y ese es el ejemplo que se pone aquí, ahorita vamos a hablar de él, pero habla de correr una carrera. Un buen corredor sabe que necesita correr lo más ligero posible. ¿Estás de acuerdo? ¿Alguna vez has salido a hacer ejercicio? ¿Te gusta correr? ¿Has corrido alguna vez un maratón? ¿Sabes esto? ¿No? Entre más ligero vayas, mejor, ¿no? Leía un comentario que decía, ¿no? que en ese tiempo, ¿no? En los griegos, en las Olimpiadas de ese tiempo, entonces, dice que los corredores corrían desnudos. Corrían desnudos, ¿no? Porque buscaban lo más ligero que se pudiera correr. ¿Por qué? Porque un sobrepeso te va a detener. El corredor tiene que despojarse de las prendas que le puedan hacer más lento en la carrera. Lo mismo sucede en esta carrera de la fe. Hay que despojarse. Hay que despojarse de ciertas cosas. ¿De qué nos debemos de despojar? Va a mencionar dos cosas muy interesantes. Son dos cosas. Fíjate lo que dice. De todo peso, y después dice, y del pecado que nos asedia. ¿Okay? Entonces son dos cosas. De todo peso. Esta frase no se está refiriendo al pecado, porque esa es la segunda cosa que nos pide que nos despojemos. ¿No? Entonces, ¿de qué está hablando? La palabra que se traduce como peso hace referencia a una carga, a un estorbo, algo que está estorbando. Algunas versiones lo traducen como impedimento, ¿no? Despojémonos de todo lo que nos impida, como un lastre, ¿no? Algo que te estorba para poder avanzar. Está hablando de eso. No necesariamente cosas malas, porque ya lo vimos, el pecado lo menciona adelante. No son cosas malas, pero sí son cosas peligrosas para el progreso espiritual en nuestras vidas. Y ahí es donde cada uno tiene que examinarse y ver qué cosas, aunque no son pecaminosas, ni necesariamente malas, pueden estarnos estorbando. Por ejemplo, un corredor, ¿no? Un corredor sabe que sobrepeso, o sea, en su cuerpo, no de que tenga algo encima, sino de que esté gordito, no le va a ayudar, ¿verdad? Eso ya de por sí es malo. Eso tiene que hacer ejercicio y tiene que abstenerse de cosas para bajar de peso, ¿verdad? Pero, por ejemplo, si tiene frío y se pone una chamarrita y va a correr, o sea, eso le va a estorbar. Y no necesariamente algo malo. Está cubriendo del frío, ¿verdad? Pero tiene que dejarlo. Además, al correr se va a ir calentando, lo sabemos, ¿verdad? Entonces, son cosas que no son necesariamente malas o pecaminosas, pero sí estorban. Se refiere a todo lo que produzca una carga adicional, sobrada, una carga excesiva. Y en esta referencia puede haber cientos de cosas, ¿verdad? Tradiciones, por ejemplo. Yo he visto mucha gente así, que las tradiciones les estorban en su caminar con Cristo, en su correr. Qué interesante, en su carrera con Cristo. Costumbres familiares. Afanes también. Por ejemplo, estos hombres, los hebreos, ¿no? Estaban nuevamente regresando al sistema levítico. Algo que ya no funcionaba, que ya era obsoleto. Cristo vino a mostrar que eso era obsoleto. ¿Te acuerdas lo que hemos estado estudiando en Hebreos? Entonces estaban tomando una simple costumbre, una tradición, que ya no tiene efecto en sus vidas. Pero seguían regresando a eso. Dice, eso les va a estorbar. ¿Sí se dan cuenta? Y no es algo malo en sí. Podían adorar a Dios haciendo una ofrenda, claro. Pero les iba a estorbar en su caminar con Cristo. ¿Qué cosas pueden estarte estorbando el día de hoy para correr esta carrera que tienes por delante? Que no son pecaminosas. ¿Qué cosas? ¿Una relación? No está hablando de pecaminosas, simplemente una relación que no te deja caminar. Creo que eso es a lo que Jesús se refirió cuando dijo, ¿no?
El que no dejare padre o madre, ¿no?, o familia por mí, no es digno de mí. Que a veces nos aferramos tanto a la familia, ¿no?, que dejamos a un lado a Jesús. Y nos aferramos a sus pensamientos, a sus formas, a sus tradiciones, a sus costumbres. Yo lo he visto aún con personas muy queridas. No poder venir a Jesús y conocerle plenamente. ¿Por qué? Porque sienten que le están dando la espalda a su familia. Es un error, eso te va a estorbar. ¿Okay? Fíjate lo que Jesús dijo aparte en Lucas 21, nota esa cita, Lucas 21, verso 34. Jesús les dice esto: mirad también por vosotros mismos, o sea, fíjense, examínense ustedes mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez. ¿Y de qué cosa dice ahí? Y de los afanes de esta vida. Y venga de repente sobre vosotros aquel día. Los afanes de este mundo, los afanes de esta vida, ¿verdad? El trabajo, por ejemplo, el afán de trabajar y tener dinero. O sea, trabajar no es algo malo, ¿estás de acuerdo? Pero puedes estar estorbando ese empleo. ¿Por qué? Porque ya no te deja discipularte, porque ya no te deja ni siquiera congregarte, porque ya no haces tu devocional, porque ya no tienes tiempo ni para orar. ¿Te das cuenta? Afanes. Decía, hay cientos de cosas que pueden estarte estorbando, que son sobrepeso en tu carrera. Y cada uno creo que aquí tiene que examinar qué es eso. El día de hoy, ¿qué puedes estar cargando que dices, sí, esto me está deteniendo, no me deja correr? No me deja correr, ¿ok? No vas a decir, es mi esposo, ¿no? Lo voy a dejar para correr. No, ¿ok? Ya estás corriendo ahí, ¿ok? En ese matrimonio, por muy difícil que sea, tú ya estás corriendo la carrera que tienes por delante por medio de la fe. Y esa es la carrera que Dios te puso, es el carril en el que te puso. Quizás un matrimonio con un inconverso, ¿no?, un matrimonio difícil. Bueno, ahí es donde tienes que correr y darte cuenta qué cosas te están estorbando para poder servir a tu esposo, no amar a tu esposa. Tienes que considerar eso. No estoy hablando de eso, ¿ok? Seamos sinceros y honestos con el Señor. Entonces, otro ejemplo muy claro de esto, ¿no?, que vemos en las Escrituras, y no voy para allá, pero lo voy a citar, quizás lo recuerden, el joven rico. ¿Se acuerdan del joven rico? Un joven que llegó con Jesús y le dijo, Señor, ¿cómo puede heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿sabes los mandamientos? Cúmplelos. Dijo, pues ya los hice desde niños. Dice, wow, ¿no? No, pues ya, los hice todos. Dice, bueno, Jesús se da cuenta que hay algo más. Dice, bueno, vende todo lo que tienes y sígueme, ¿no? ¿Qué hace el joven? Se da la media vuelta y se va. O sea, eso era un lastre. Su dinero, sus bienes. Y Jesús se dio cuenta, eso no te va a dejar correr con paciencia, no te va a dejar correr la carrera que tienes por delante. Si vas a seguir, eso te va a estorbar, tu dinero te va a estorbar. ¿Por qué? Porque es tu tesoro, ahí está tu corazón. Igual lo mismo, no necesariamente era algo pecaminoso, ¿estás de acuerdo? Entonces hay cosas que tienes que orar. Tienes que ver qué está estorbando el día de hoy. Qué cosas que no son necesariamente pecaminosas pueden estar siendo un sobrepeso en mi carrera. Pero ahora dice que también nos despojemos del pecado que nos asedia. Esto es muy claro, ¿no? Del pecado que nos asedia. ¿Qué es esto? La palabra pecado sabemos que significa errar en el blanco, fallar. Eso significa errar, ¿verdad? Fallar, hay un blanco, hay un propósito. Y más nosotros como creyentes, darle gloria a Dios con nuestras vidas. Cada cosa que hacemos, que fallamos ahí, es pecado delante de Dios. Y podemos verlo también de esta manera o definirlo de esta manera, ¿no? El pecado se refiere a todo lo que pensamos, decimos y hacemos que es contrario a la verdad revelada en la palabra de Dios. Lo que es contrario a los mandamientos, decretos, estatutos que Dios nos ha dado en su palabra. Eso es pecado. Y dice, despójate de eso. Obviamente, no vas a poder correr correctamente si hay pecado en tu vida. Ese pecado, dice, nos asedia, ¿verdad? Seguramente en el contexto, no recuerdo el contexto, el autor, hablando de pecado, tenga en mente el pecado de incredulidad o apostasía, que es el que he estado mencionando en algún momento. Pero cualquier otro pecado es lo mismo. Te va a asediar. La palabra asediar, que nos asedia, literalmente es rodear por todos lados. Se refiere a algo que se enreda fácilmente, como una red. Como una red, dice, despójate, ¿verdad? Porque el pecado va a estar ahí.
O sea, el hecho de que Jesús haya venido y haya muerto en una cruz, pagando el precio de nuestros pecados, no quiere decir que ya no va a haber pecado en nuestras vidas. Algunos creyentes piensan eso. Ya somos perfectos, un hijo de Dios nunca vuelve a pecar. Eso es una mentira y aquí lo estamos viendo, el pecado nos asedia. ¿Estás de acuerdo? Dios le dijo a Caín, ¿verdad? Si haces lo bueno, serás enaltecido. Pero si uno mira, el pecado está a la puerta, está tocando, quiere entrar. Tú sabes si le abres. ¿Verdad? Y así es con nosotros, el pecado está asediándonos. La tentación está ahí día a día. Pero es donde tenemos que despojarnos de esas cosas. Tú y yo tenemos que tomar la decisión aún de dejar a un lado el pecado. ¿Cómo? Confesándolo y arrepintiéndonos. Esa es la manera en que nos despojamos del pecado. No hay otra forma. Es arrepentimiento. Arrepentimiento es la palabra en griego metanoia, que significa un cambio de mente, un cambio de pensamiento. Comienzas a pensar de una forma diferente, obviamente del pecado. Empiezas a pensar de una forma diferente en todo lo que ves. ¿Quién eres tú? ¿Quién es Dios? En tus hechos. Empiezas a ver las cosas no como el mundo las ve, no como tú las ves o las veías, sino como Dios las ve. Es el cambio de mente. De una forma ilustrativa, es ir hacia un camino y dar una vuelta de 180 grados. Es ir hacia un destino que es la muerte y pararte y regresar hacia el otro sentido. ¿Hacia dónde? Hacia Dios, hacia la vida. Eso es lo que hay que hacer. Eso es el arrepentimiento. El arrepentimiento no es ir hacia ese destino y pararte y ya quedarte ahí. No, eso es remordimiento. Porque tarde o temprano vas a ir otra vez hacia el pecado. Necesitas ir hacia el sentido contrario, 180 grados. Caminar, no detenerte, es una carrera. Y antes de Cristo nuestra carrera es ir hacia la muerte por el pecado. Pero en Cristo Jesús hemos entendido metanoia. Nos hemos parado y hemos caminado hacia el otro lado, hemos corrido hacia el otro sentido, hacia Dios. ¿Verdad? Y esa es la manera en que nos despojamos del pecado que nos asedia. Aquí nos va a dar la clave, el siguiente versículo. Ahorita lo vamos a recordar, pero esto es bien importante porque de repente es ¿cómo? Pero ¿cómo? Me está asediando. O sea, en verdad es algo que es una red que está ahí. Y tropiezo y me enredo fácilmente. ¿Cómo? ¿Cómo puedo despojarme de esto? Ahorita lo vamos a ver, recuerda esto, ahorita lo vamos a ver. Porque quizás el día de hoy estás batallando así con un pecado y dices, pastor, yo no puedo. Tengo años y yo no puedo con este pecado. Me es difícil, no puedo. Ahorita lo vamos a ver cómo. Pero entiende primero esto, tienes que despojarte de eso. No puedes seguir corriendo con eso. Te va a estorbar mucho. Te va a estorbar mucho. No puedes correr así. Recuerda este versículo, anótalo y aprende este pasaje. Quizá ya lo sabes. Proverbios 28:13. Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados, ¿sabes qué dice? No prosperará. ¿Te das cuenta? Si tú no te despojas y lo sigues guardando, encubriendo, ¿qué va a pasar? No vas a prosperar. No vas a poder correr. No vas a poder avanzar en tu carrera espiritual. Pero dice a continuación, mas el que los confiesa, ¿y qué cosa? Y se aparta, ¿te das cuenta? Eso es el arrepentimiento. Porque mucha gente confiesa su pecado, pero sigue viviendo el pecado. Y eso no es arrepentimiento. Es una burla. Estás confesando, soy un pecador, ¿y qué? Sigo pecando. ¿Me explico? El que los confiesa y se aparta, ¿te das cuenta? Se frena y se regresa. O sea, me voy a apartar de eso. Y sale otro sentido hacia Dios. El que los confiesa y se aparta, ¿alcanzará qué cosa? Misericordia. Misericordia. Hebreos 4:16. Déjame regresar a eso. Fíjate, acompáñame al capítulo 4. Hebreos 4, desde el verso 14. Por tanto, no lo vamos a ver, pero recuérdalo. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote, ¿de quién está hablando?
Jesús, ¿verdad? Que traspasó los cielos. ¿Quién? Jesús, el Hijo de Dios. ¿Qué nos invita? Retengamos nuestra profesión. O sea, mantente firme, sin fluctuar, ¿recuerdas? ¿Por qué? Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Ahí está Jesús. Y por eso nos va a invitar, pon los ojos en Jesús. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse. O sea, se puede compadecer en nuestras debilidades. Conoce tu debilidad, conoce tu condición y puede compadecerse. No va a ser duro contigo. Puede compadecerse. Sino uno que fue tentado en todo, por eso puede compadecerse, porque Él vino a tomar un cuerpo humano como el tuyo y como el mío. Y vivió lo mismo que tú y enfrentó los mismos desafíos que tú. Pero, dice ahí, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Él nunca pecó, lo sabemos. ¿Ok? En Él no había esa naturaleza pecaminosa y nunca fue vencido por esa naturaleza o por la tentación del pecado. Entonces, ¿cuál es la invitación? Verso 16, acerquémonos pues, acércate. ¿Estás batallando con un pecado? Acércate, dice, acércate pues, confiadamente, no con temor. Más adelante en el capítulo 12 vamos a ver eso, cómo el pueblo de Israel se acercó a un monte con fuego, con trompeta, al grado que temía. El mismo Moisés temió, tuvo temor. Dice, ustedes no se han acercado a ese monte, se han acercado a Jerusalén celestial. Y aquí acerquémonos pues confiadamente, ¿a dónde? Al trono de la gracia. ¿Te das cuenta? ¿Para qué? Para alcanzar, ¿qué cosa? Misericordia. Mas el que lo confía y se aparta, alcanzará, ¿qué cosa? ¿Habíamos en Proverbios? Misericordia, ¿te das cuenta? Alcanzará misericordia y hallará gracia para el oportuno socorro. ¿Qué necesitas para despojarte? Acércate. Dios dice, acércate. ¿Necesitas misericordia? Tengo misericordia de ti. Señor, estoy pecando, no te preocupes. Puedo compadecerme, conozco tu debilidad. Estoy contigo. Ya di mi vida por ti en la cruz. Señor, no puedo despojarme de esto que no es malo, no es pecaminoso, pero me estorba. Yo te doy gracia. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta cómo se conectan esos pasajes? Entonces, regresando a Hebreos 12. Despojémonos de todo el peso de pecado que nos asedia. ¿Y qué cosa? Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Esa es la invitación. Por tanto, nosotros también, recuerda así comenzó el versículo, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y lo primero que quiero observar es esto, que el autor de esta carta se incluye en esta carrera. Te lo dije anteriormente al principio, nosotros, ¿verdad? No ustedes. Corramos, no corran, corramos. Él mismo dice, yo estoy corriendo igual. ¿Te das cuenta? Él sabe que mientras estemos en este cuerpo, como hijos de Dios, como creyentes en Jesucristo, nos encontramos en una carrera que no ha llegado a su fin. ¿Sabías eso? Esa carrera no ha llegado a su fin. Y si tú has puesto tu fe en Jesús, ya estás en esa carrera. No piensas que, bueno, yo no me he inscrito en ninguna carrera. No, ya lo hiciste. Cuando aceptaste a Jesús como Señor y Salvador, ya entraste a esa carrera. Y dices, uy, pues nunca oí el disparo de salida. No. Pues ahí te quedaste en la salida. Pero ¿sabes algo? Puedes comenzar a correr hoy. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Fíjate lo que dice. Esto, obviamente, ya en su momento estudiamos y vemos que esta carta no fue escrita por el apóstol Pablo, ¿verdad? De repente sí le da sus toques de Pablo, sus toques paulinos, ¿no? Quizás fue algún discípulo de Pablo, lo sabemos. Pero fíjate, o sea, Pablo tenía mucho esta idea en su mente de una carrera. ¿Recuerdas? O sea, él usó esta ilustración muchas veces. Y te pido que me acompañes a Filipenses. Filipenses capítulo 3. Vamos rápidamente ahí. Cómo él se veía corriendo esta carrera. Y aquí vemos este ejemplo un poco de cómo se despojaba. Filipenses 3, verso 7, perdón. Dice, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Se ha despojado de ellos. ¿Sabes de qué me vienen hablando? Pablo no está hablando de pecado. Él está hablando de sus logros en la carne.
antes de ser cristiano, él dice, algunas cosas las heredó, ¿no? Porque nació en una familia hebrea, judía, dice israelita, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. Pero en cuanto a la ley, fariseo, ¿verdad? En cuanto a la ley, irreprensible, decía. O sea, él está diciendo, esas cosas eran mis logros, era mi carne en lo que yo confiaba. ¿Te das cuenta? Pues se da cuenta, esas cosas pesan. Yo no puedo seguir corriendo esta carrera diciendo, pues mira, yo soy aquel, yo era Saulo de Tarso, ¿no? Yo fariseo, ¿no? Y yo, fíjate, no. ¿Qué dice aquí verso 7? Pero cuántas cosas, todas esas cosas eran para mí, que eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida. Me despojé de ellas por amor de Cristo. Ya no las uso, ya no las menciono, ya no me ando jactando. ¿Te das cuenta? Verso 8. Y ciertamente aún estimo todas las cosas, hasta el día de hoy, dice él, valoro todas las cosas como pérdida. ¿Por qué? Porque había algo mejor, porque había algo más excelente. ¿Te acuerdas que vimos eso con Moisés? Les decía, o sea, cómo Moisés pudo elegir el ser afligido con el pueblo de Dios y no ser el hijo de la hija del faraón, y lo que eso representaba, sus riquezas, sus bienes. ¿Cómo estimó, cómo consideró y prefirió ser vituperiado por seguir a Dios? Porque vio algo mejor. Te lo decía, por lo mismo que nosotros. Tú no vas a dejar algo bueno por algo malo. Tú vas a dejar algo bueno por algo mejor. ¿Estás de acuerdo? Eso es lo que Pablo está diciendo. Ciertamente aún estimo todas las cosas, esas cosas que eran sus logros, que muchos anhelaban. Y es más, vuelve a decir, yo aventajaba a muchos. Es más, nadie me ganaba, lo que está diciendo ahí. Y no está jactando, está diciendo la verdad. Era Saulo de Tarso. Y dice, aún estimo todas las cosas como pérdida. ¿Por qué? Porque hay algo mejor, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. ¿Eso es mejor para ti? Para Dios sí. ¿Hay algo que te esté estorbando para poder conocer mejor a tu Salvador? Por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Por amor del cual, o sea, no es en vano, por amor del cual lo he perdido todo. Y no está quejando. Y lo tengo todo, dice, por basura. Por basura. Y si sabes el contexto, en el griego esta palabra es estiércol. Así dice, para mí esto es apestoso, ya, guácala. ¿Pero para qué? Nuevamente, para ganar a Cristo. Para ganar a Cristo. Así se corre la carrera de fe. Y ser hallado en Él, verso 9, no teniendo mi propia justicia. ¿Te das cuenta? Eso es. Yo no voy a llegar delante de Dios diciendo, mira, yo fui Saulo, señor de Tarso, o sea, fariseo, en cuanto a la ley irreprensible. Mi propia justicia dice, no puedo llegar así delante de Dios. No teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, mediante la fe. La carrera es la carrera de la fe, no de la ley, ni siquiera de la justicia, es de la fe. A fin de conocerle. Ese es el fin, esa es la meta. ¿Te das cuenta? En la carrera de Pablo esa es la meta. A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante. Recuerda eso, semejante ¿a quién? A Él. Dice Pablo, aún en su muerte, yo quiero ser como Él. Si en alguna manera llegase a la resurrección entre los muertos. Verso 12, no que lo haya alcanzado ya. ¿Te das cuenta? Esa es la carrera, así es la carrera. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello por lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Entonces Pablo muestra algo, un sentimiento de insatisfacción. No he llegado, no lo he conseguido, no lo he logrado. Y sabes, así se corre una carrera. ¿Has visto esos videos hay varios videos donde hay una carrera y está
está al final de la meta, ¿no? Y llegan los corredores y va uno bien aventajado a todos, ¿no? Y llega y ya va celebrando desde atrás y de repente sale uno y ¡fum! Le gana, ¿no? O sea, Pablo dice, hey, concentración. O sea, yo no gano hasta que haya cruzado la meta, que sea el primero. ¿Te das cuenta? Dice, no que lo haya alcanzado, o sea, yo sigo. O sea, no quiere decir que, pues mira, yo ya soy el apóstol Pablo. ¿No? Yo ya escribí muchas cartas del Nuevo Testamento, ¿no? O sea, él no dice, ya llegué. No, dice, yo no lo he alcanzado, yo sigo adelante. O sea, no te conformes. Porque empezaste bien y digas, ya llegué aquí. No, no te conformes. Tienes que llegar hasta la meta. Hermanos, verso 13, dice, yo mismo, dice Pablo, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, ¿te das cuenta? Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Pablo no vivía en el pasado, vivía en el futuro, con los ojos en la eternidad. ¿Te das cuenta? Es lo mismo que vemos en Hebreos. Así es como tenemos que correr esta carrera que está delante de nosotros. No está atrás, ¿verdad? La carrera que tenemos por delante. Prosigo a la meta, verso 14, ¿te das cuenta? No he llegado. Prosigo a la meta. Al premio, hay un premio, hay un galardón, como lo vimos en Hebreos. Al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Llegar ahí, estar con Él. Pablo así lo veía y así lo vemos en la palabra de Dios. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Como cristianos, cada uno de nosotros nos encontramos en esa carrera, como te decía, y debemos de pensar bien cómo la estamos corriendo. ¿Cómo la estás corriendo el día de hoy? Si es que estás corriendo. Que a lo mejor dices, pues yo estoy detenido, ¿no? Es más, creo que voy en reversa. Voy hacia el inicio. ¿Cómo estás corriendo? Quizás digas, pues yo, pastor, yo voy gateando. Ok. Párate, corre. La siguiente semana vamos a ver eso. Sigue adelante. Si hay una carrera, es porque hay una meta, lo decía hace rato. Hay una meta, ¿sabes? O sea, algo mejor, hay una meta. Y la meta de esta carrera, ¿sabes qué es? Es la semejanza con Cristo. Es que tú y yo seamos como Él. Al conocerle seamos más como Él. Regresar a ese origen. Dios nos hizo a su imagen y semejanza, pero la semejanza la perdimos por el pecado. Y Dios, dice Romanos 8, que Dios, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien, ¿verdad? Todas las cosas que vivimos en este mundo, en esta carrera, aún los obstáculos, ayudan para bien, para un propósito. ¿Sabes cuál es? Verso 29 de Romanos 8. Para que seamos hechos conformes a la imagen de su Hijo, semejanza de Cristo. Esa es la meta. Esa es la meta. Para correr una carrera se requiere esfuerzo y compromiso, ¿verdad? Nunca nadie ha ganado una carrera siendo pasivo. ¿Verdad? Nunca nadie. No puedes ganar una carrera estando en pasividad. Necesitas moverte, necesitas correr. ¿Verdad? La pasividad, no, fíjate, el estar pasivo no solo no te permite avanzar, ¿sabes qué? Te vuelve un estorbo. Estás estorbando a otros. No estás corriendo y ¿sabes qué es lo que haces? Empiezas a criticar a los demás, ¿no? O sea, ¿cómo está corriendo el otro, no? Ay, sí, pero yo lo podría hacer mejor. Ay, sí, pero ni estás corriendo, o sea, no lo haces. ¿Por qué lo haces? Porque no estás corriendo. Tu manera de pensar que estás avanzando es estar criticando a los demás y estar viendo a los que están corriendo en su otro carril, que ni siquiera están corriendo contra ti. Esta carrera no es contra alguien. ¿Te das cuenta? No es compitiendo con alguien más. Esta carrera solo se trata de llegar a la meta.
Y tienes que enfocarte en eso. Y tienes, te decía, esforzarte y comprometerte y ser disciplinado. Sí, necesitamos eso. Déjame decirte otro pasaje, 1 Corintios. Pablo también utiliza esto, 1 Corintios 9. Verso 24, es ilustración de una carrera. Dice ahí, 1 Corintios 9, 24. Dice, ¿no saben que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? O sea, todos están corriendo y todos saben que uno se va a llevar el premio. Pero eso no quiere decir que, bueno, pues ya que gane él es el mejor, pues que corra solo. No, yo voy a correr, voy a intentar ganarle. Y yo quiero llevar el premio. ¿No lo que está diciendo ahí? Corre de tal manera que lo obtengáis. O sea, tú corre de tal manera que ese premio, ese primer lugar va a ser tuyo. Como te decía, la verdad la tenemos más fácil porque ni siquiera estás corriendo con alguien más. O sea, no es contrincante. O sea, la meta es llegar simplemente. Pero dice, corre de tal manera que lo obtengas. O sea, no te quedes a la mitad diciendo, no, pues yo para qué corro. Verso 25. Todo aquel que lucha, poniendo el ejemplo, todo aquel que lucha, de todo se abstiene, ¿verdad? Despojarte de lo que asedia, del sobrepeso, del pecado. Tienes que abstenerte de cosas que otros no se abstienen. Un corredor sabe eso. Un corredor tiene que tener una dieta muy saludable. No puede subir mucho de peso. Tiene que mantenerse con un buen peso, haciendo ejercicio. No mucho ejercicio porque se podría más musculoso y más peso, ¿no? O sea, un buen cuerpo físicamente resistente, ¿verdad? Pero ¿sabe qué es eso? Abstenerse. Come, o sea, guarda su dieta, guarda su descanso, no anda de fiesta, ¿verdad? De todo se abstiene. Y así somos nosotros, los creyentes. Nos abstenemos de muchas cosas de este mundo. Quizás muchas veces ni siquiera pueden ser pecaminosas. ¿Qué cosas? ¿Qué cosas son esas que no son pecaminosas? Fíjate, recuerda esas palabras de Pablo. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Esas son las preguntas que te van a ayudar a darte cuenta. ¿Es conveniente para mí esto? Todo me es lícito, pero no todo edifica. Esto realmente me ayuda a correr con paciencia, me ayuda a correr, ir más adelante, edifica mi vida espiritual. Todo me es lícito, pero yo no me dejaré dominar por nada. Esto, que no es pecado, que no es realmente malo, ¿me está dominando al grado de que me detiene? Esas cosas son las que te van a ayudar a entender esto. De todo se abstiene, dice el verso 25. Ellos a la verdad, para recibir una corona corruptible, o sea, en los estadios, aquí en la tierra, los laureles, esa corona de laureles, pues eran laureles. Iban a durar, no sé, un mes, 2 meses, iban a secarse, iban a echar a perder, corruptibles, ¿no? Pero nosotros una incorruptible, eso no se va a deshacer. Tu galardón, tu premio, tu corona, no se va a deshacer, es eterno. Así que, conclusión de Pablo, así que él dice yo, igual que el escritor de Hebreos, ¿verdad? Corramos. Yo de esta manera corro. No como a la aventura. ¿Qué quiere decir esto? Yo no ando corriendo ahí como si fuera un día de paseo, ¿no? Ahí estoy en las Olimpiadas y voy corriendo así y volteando a ver a todos. No, o sea, no corro así como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea al aire, o sea, como un boxeador. Un boxeador sabe, tiene un contrincante al que tiene que pegarle y sabe dónde pegarle, dónde lo va a herir, dónde lo puede noquear. No está dando golpes al aire. ¿Alguna vez viste una pelea así? Se ve ridículo un boxeador que no saben a quién está pegando, ¿verdad? Dice, yo no estoy peleando así, yo sé contra quién estoy golpeando, yo sé que estoy corriendo una carrera y en qué carril tengo que ir y no está la aventura. Y dice verso 27, sino que golpeo mi cuerpo. Él se da cuenta, o sea, es mi carne. A veces lo que me estorba es mi carne. Golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. ¿Te das cuenta? La carne, ¿no? Y hay que ponerla en servidumbre, ¿no? No, es que no me quiero parar temprano por ir a la iglesia. Mejor voy a la de las 12, ¿no?
Y llegas a la de las 12, pero llegas como a la 1. ¿No? O sea, párate, o sea, bueno, no voy a llegar a las 12, voy a llegar a las 9. Y voy a llegar temprano. O sea, golpéalo. O sea, ese es mi problema. Bueno, lo voy a poner a que me sirva, ¿no? Dice, no sea que habiendo sido heraldo para otros, que el que proclamaba esto, dice, yo mismo venga a ser eliminado, ¿no?, de la carrera. Yo quiero terminar bien esta carrera. Entonces, corramos. El apóstol Pablo escribe también esto en Hechos 20:24. Hechos 20:24 dice, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, es eso. Ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. Porque él sabe, con Cristo es juntamente crucificado, ya no vivo yo. Ya no es mi vida la que yo vivo. Mi vida la vive Cristo, ¿te das cuenta? Dice, con tal que acabe mi carrera con gozo. Ahí está Pablo, está diciendo, él está consciente, tengo una carrera y tengo que terminarla. Entonces, a fin de su vida, cuando ya sabía que se acercaba a la meta, en 2 Timoteo, y que la corona de la justicia le guardaba al apóstol Pablo, él escribe esto en 2 Timoteo 4:7, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, ¿recuerdas? He guardado la fe. Pablo ya está para ser sacrificado, lo sabemos. Y es este momento cuando él dice, ya, he acabado la carrera. Ahí. Entonces, regresando a Hebreos, el escritor nos dice cómo se debe correr la carrera de fe. Con paciencia, ¿verdad? Con paciencia. Con paciencia. A veces la desesperación nos deja correr. Un corredor tiene que ser paciente. Paciencia no es pasividad, ¿ok? Paciencia es concentración, es soporte, es tener la mente fría. Esto es porque nuestra carrera, necesitamos paciencia, ¿por qué? Porque nuestra carrera no es de 100 metros, ¿ok? Sino es un maratón. ¿Sí me explico? No es una carrera corta, que rápido, no. Es un maratón. O sea, en un maratón no puedes salir corriendo porque vas a llegar al primer kilómetro y ya vas a estarte ahogando. ¿Me explico? Vas a estar vomitando. Entonces, correr con paciencia. Nuestra carrera no es de velocidad, sino de perseverancia. Recuerda esto. Por eso necesitamos la paciencia. Esta palabra paciencia en griego es hupomone. Y esa palabra, dice William Barclay, déjame darte la definición que él da, dice de esa palabra que no se refiere a la paciencia que acepta las circunstancias, sino a la que las domina. Una paciencia que domina las circunstancias. Los obstáculos no la intimidan y las dificultades no le quitan la esperanza. Es una entereza inalterable que se mantiene hasta alcanzar la meta. Es la paciencia con la que tenemos que correr. Entonces la paciencia es necesaria para poder llegar a la meta. En una carrera, un buen comienzo no es suficiente. Lo más difícil es mantenerte hasta el final. Por eso dice, corramos con paciencia. Mantenernos hasta el final. Y por eso necesitamos la perseverancia, la paciencia. ¿Okay? Vamos al verso 2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Te das cuenta? Aquí está la clave de todo. Los hebreos, los receptores de esta carta, estaban mirando hacia atrás al intentar regresar al antiguo sistema religioso levítico. Pero el autor los anima a seguir adelante. ¿Cómo? Pon tus ojos ¿en quién? En Jesús. Esta es la clave. ¿Cómo puedo despojarme de estas cosas? ¿Cómo puedo despojarme del pecado? Recuerda Pablo, todo lo tengo por basura. ¿Por qué? Por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Poniendo mis ojos en Jesús. Esta es la clave. Si dejas de poner tus ojos en Jesús, te vas a distraer y te vas a detener.
Así como un corredor debe estar concentrado en la meta, de la misma manera los cristianos debemos de concentrarnos en Cristo Jesús. Porque seguirlo a Él es la meta de la vida cristiana. Realmente esa es la meta. Jesús es la meta y el camino por donde vas corriendo. Porque es nuestro principal ejemplo a seguir. Fíjate que dice, más bien, no dice, puesto los ojos en todo peso y el pecado que nos asedia. Porque muchos corren así, viendo solamente sus tropiezos, viendo sus afanes, enfocados en esas cosas. Estás batallando con un pecado y estás tan clavado en el pecado que no puedes salir de él. Pon tus ojos en Jesús, deja de estar viendo esto y pon tus ojos en Jesús. Será más fácil vencer el pecado que nos asedia cuando tus ojos están puestos en Jesús. Una persona que solo está enfocada en el pecado, tarde o temprano caerá en su trampa, en esa red. Es mejor poner los ojos en Jesús y descubrir cómo ese pecado al que tanto temíamos ha sido vencido. Al poner los ojos en Cristo. Se trata de apartar nuestra vista de todo lo que puede distraernos para fijarla solo en Jesús. Así fue como lo hizo Moisés, ¿recuerdas? Déjame citarte eso, recordarte el verso 27 del capítulo anterior. Hebreos 11, 27. Por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo así sostente. ¿Recuerdas cómo? Como viendo al invisible, puesto los ojos en Jesús. Sostente ahí, sostuvo como viendo al invisible. Jesús es nuestro enfoque, nuestra inspiración, nuestro ejemplo. Puesto los ojos en Jesús, y nos dice algo, el autor y consumador de la fe. Jesús es presentado no como el último ejemplo de la fe, porque hay muchos ejemplos de la fe, no es un ejemplo más de la fe, sino es presentado como el autor y consumador de la fe. ¿Te das cuenta? O sea, así nos dice, tenemos una nube de testigos que nos ayudan, pero sobre todo pon tus ojos en Jesús. No pongas tus ojos en Moisés, en Abraham, te ayudan, pero pon tus ojos en Jesús. Así corrieron ellos, por medio de la fe. No hay otra forma de correr esta carrera, con paciencia, pero sobre todo poniendo tus ojos en la meta que es Jesús. La palabra que se refiere a autor y consumador, la palabra autor significa capitán o pionero, habla del origen, se refiere a la causa principal, es Jesús, en Él comenzó la fe, Jesús es la fuente, el iniciador, el líder absoluto de todo lo que es referente a la fe, ¿te das cuenta? No pongas tu fe en otra cosa. Él es el autor de la fe y el consumador. La palabra consumador literalmente significa completador. Miren de esta palabra teleios, completador. Jesús esta palabra se traduce como perfecto, ¿recuerdas? Entonces, ¿qué está diciendo? Jesús es el perfeccionador, es el que completa todo. Pon tus ojos en Él. Él te va a ayudar a ser perfeccionado. Pablo también lo sabía, le escribió a los filipenses, déjame recordar esto, Filipenses 1:6. Filipenses 1:6. Estando persuadido, dice el apóstol Pablo, de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, ¿recuerdas? La perfeccionará, es eso, la consumará hasta el día de Jesucristo. Dices entonces, ¿la hace él o yo? Los dos. Los dos participamos. Pero nos dice algo más. El cual, hablando de Jesús, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio. Ahí está, ¿no? Jesús también en esta tierra vivió por fe, confiando en Dios. Como humanamente él confiaba en Dios. Y había algo que lo animó en sus momentos de debilidad, el cual por el gozo puesto delante de él. Para Jesús este gozo fue suficiente para despreciar lo que significaba la cruz, ¿te das cuenta? Ni siquiera los afanes de este mundo, el pecado, la cruz. Pero ¿cuál fue ese gozo? Es importante, ¿cuál fue ese gozo? Bueno, el texto dice que ese gozo fue puesto delante de él, o sea, alguien puso delante de él este gozo.
Y es fácil deducir quién fue. El Padre, ¿estás de acuerdo? Fue el Padre. Por lo tanto, podemos entender esto. Lo que el Padre puso delante de Jesús fue su voluntad. Muchas veces Jesús dijo, yo no vine a hacer mi voluntad, vine a hacer la voluntad del que me envió. ¿Te das cuenta? El gozo puesto delante de él, muchos dicen, era conseguir la salvación, la redención del hombre, salvar a los hombres. Yo sé que Jesús nos ama, que de alguna manera Jesús encontró satisfacción y gozo al ver que logró la salvación del hombre, pero ese no es el gozo el que lo movía a menospreciar la cruz. O sea, tenemos que tener cuidado con esto, porque el pensar que ese gozo somos nosotros está poniendo el enfoque en nosotros. Y es un error pensar que el Evangelio se trata de nosotros. El Evangelio se trata de Dios, el Padre, de Jesús. Se trata de Él, no de nosotros. ¿Ok? Muchos predican ese tipo de Evangelio. Es un error. Nosotros seguimos siendo pecadores salvos por gracia. Y si llegamos va a ser para la gloria de Dios, no nuestra gloria. ¿Ok? El gozo puesto delante de Él fue hacer la voluntad del Padre. Cumplir con su misión. Jesús, en Juan 4, déjame citar esto. En Juan 4, Jesús le dijo a sus discípulos, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿Te das cuenta? Es mi alimento, es lo que me llena. Espiritualmente, dice. Por lo tanto, podemos deducir esto. Ese es el gozo de Jesús. Cumplir con la voluntad del Padre. ¿Qué ejemplo tenemos? Eso llevó a Jesús a menospreciar la cruz, a sufrir la cruz, menospreciar lo oprobio. El gozo puesto delante de él no era escapar de la cruz, ¿verdad? Sino todo lo contrario, cumplir la obra que le había sido encomendada por el Padre, ir y morir en una cruz. Así fue como Jesús sufrió la cruz. ¿Te das cuenta de esa palabra? Sufrió. No solo esos hombres del capítulo 11 sufrieron. El mismo Jesús, el autor y consumador de la fe, sufrió. Y sufrió la cruz. Y menospreció lo oprobio. Sí, la cruz era humillante. Humillante totalmente. Era vergonzosa. Un instrumento de muerte reservado únicamente para los peores criminales. Para los que la sociedad consideraba como escoria. Pero Jesús la enfrentó, dice aquí. De esta manera. Jesús no se dejó impresionar por esa terrible humillación y vergüenza que involucraba la cruz. Él sufrió. Él la sufrió. No dejó que le afectara. Él la sufrió, ¿te das cuenta? Y así podemos enfrentar las aflicciones de esta tierra por causa de Cristo. Así como Él lo hizo, sabiendo esa es la voluntad de Dios para mi vida. Aquí es donde Dios me colocó y me puso. Aquí es donde, ese es el carril donde estoy corriendo la carrera de la fe, ¿te das cuenta? Jesús menospreció todo, la vergüenza de ser arrestado, menospreció lo propio, habla de eso. La vergüenza de ser arrestado, golpeado, azotado, escarnecido, clavado en una cruz. Todo esto fue como si fuera un criminal. Ese es el oprobio del que menciona aquí. Y Jesús todo esto lo menospreció. ¿Qué significa que lo menospreció? Que no lo valoró. Y creo que es uno de los problemas que tenemos como cristianos. No menospreciamos el oprobio. Al contrario, lo apreciamos, lo estimamos. Tanto al grado que no queremos padecer ni sufrir al seguir a Jesús. ¿Sí me explico? O sea, no menospreciar es que no lo valoró, como me va a doler, no importa. O sea, no importa. Voy a hacer lo que Dios me pidió. Y como cristianos a veces Dios nos pide algo que vamos a sufrir o padecer y no queremos, o sea, estamos valorando el dolor. Me va a doler, voy a sufrir, no quiero. Oye, Jesús lo hizo, aquí está el ejemplo. Pon tus ojos en Él. Deja de poner tus ojos en ti mismo. Por último, para terminar, nos da la esperanza, ¿no? Porque dice, y se sentó a la diestra del trono de Dios, Jesús. Así fue como Jesús sirvió a Dios en esta tierra. Había un gozo puesto delante de él que lo llevó a sufrir la cruz y a menospreciar el oprobio, pero también lo llevó a sentarse a la diestra del trono de Dios. Al final de la carrera hay un galardón. Lo hubo para Jesús, ¿verdad? Y lo habrá para nosotros.
Realmente Jesús regresó a su lugar de origen. Es lo que está diciendo aquí. O sea, no es que ganó un lugar, ya era su lugar. ¿Y sabes algo? Él pudo regresar en cualquier momento a ese lugar. ¿Estás de acuerdo? Aún antes de la cruz pudo decir, ¿sabes qué? Ya no quiero, Padre. Ya no quiero que mueran todos en el infierno. Es más, de una vez terminamos con ellos y hacemos otra creación y empezamos de nuevo. Pudo haberlo hecho, ¿estás de acuerdo? Y no fue malo, no hubiera sido malo, hubiera sido justo. Pero Él decidió sufrir la cruz y menospreciar el oprobio hasta la muerte. Pero fue sentado a la diestra del trono de Dios. Para Jesús hubo un galardón, y te decía, y para nosotros también. Para Jesús fue regresar a su lugar de origen, a su trono celestial. Para nosotros será llegar a ese trono, pero como adoradores. ¿Te das cuenta? Ahí vamos a estar. Un día ahí vamos a estar. Y Jesús está sentado a la diestra del trono de Dios. Y me encanta lo que dice Romanos 8. Nos recuerda qué está haciendo Jesús. Dice Romanos 8:34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún el que también resucitó. El que además está a la diestra de Dios. Y nos recuerda qué está haciendo. El que también intercede por nosotros. Pon tus ojos en Jesús. Jesús está ahí. Sí, Dios está ahí. Y quiere obrar. Y quiere glorificarse en ti y en mí. Pero necesitas poner tus ojos en Él. Y correr con paciencia la carrera. La vida cristiana tiene una meta y lo estamos viendo. Y sería bueno que al final de cada día nos hiciéramos la siguiente pregunta: ¿cuánto avancé hoy? ¿Cuánto corrí hoy? ¿Me despojé del peso? ¿Me despojé del pecado que me asedia? ¿Puse los ojos en Jesús? ¿Avancé 100 metros más? ¿1 kilómetro más? Pon tus ojos en Jesús. Esa es la manera en que debemos de correr la carrera. Deja de estar viendo a los que corren a tu lado. Dejas de estar viendo tu pasado. Una cosa hago, ¿verdad? Olvidando ciertamente lo que queda atrás, extendiéndome lo que está delante. Deja de verte a ti. Empieza a ver a Jesús. Pon tus ojos en Jesús. Ve cómo corrió Él principalmente. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Bendecirnos un día más, Señor, a través de ella. Animarnos, Señor, en esta vida cristiana, Señor, que ya comenzó y como lo vemos aquí es una carrera. Ayúdanos a correr fielmente, con paciencia, dispuestos a despojarnos de todo lo que pueda estorbar el pecado, y no solo que no es pecaminoso, Señor, aquello que pesa, que nos detiene, Señor. Ayúdanos a correr con paciencia, Señor, sabiendo que es una carrera de resistencia, Señor. Ayúdanos a correr, Señor, como tú lo hiciste, Señor. Menospreciando el sufrimiento, Señor. Viendo que había una meta y un galardón, Señor. Un gozo. Que ese gozo sea nuestro gozo. El gozo de Cristo. El hacer tu voluntad, Padre. Ayúdanos a poner nuestra mirada en Cristo. Porque al hacerlo vamos a ver cómo todo esta tierra pierde su valor, Señor. Ayúdanos a poner nuestra mente, Señor, en lo eterno y caminar como todos esos hombres lo hicieron en el capítulo 11, pero sobre todo con el ejemplo de Jesús, Señor. Te damos gracias, Señor, nuevamente por tu palabra. Gracias por este tiempo, Señor. Ayúdanos a seguir adelante en esta carrera de la fe, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.